Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos a El Minicast como todos los lunes. Yo soy Pablo Fernández, la en el internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 20 de la 9ª temporada y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de actualidad. Venga, bienvenidos. Voy a empezar por Apple Creator Studio. Después de haberlo probado todo este mes, desde que salió, se me acaba la suscripción gratuita, me parece que ahora dentro de unos 3, 4, 5 días, pues sinceramente a mí no me aporta absolutamente nada que no tuviese ya de antemano, ¿vale? No me malentendáis con las aplicaciones compradas por separado. Es que es nada, no. Supongo que como estrategia a futuro esto tenga mucho sentido para ellos. Supongo que Apple está claro que quiere facilitar la entrada a nuevos creadores, a gente que empieza, gente que no quiere o no puede hacer un desembolso fuerte inicial en aplicaciones, ¿no? Hay que tener claro que si sumamos Final Cut, Motion, Logic, Pixelmator, pues estamos hablando de 700, 800 euros tranquilamente. Y yo entiendo que es una cantidad que hay mucha gente que quiere empezar a hacer contenidos, a hacer cosas que no se puede permitir o que no le viene bien permitirse ese gasto, ¿no? Entonces, 12,99 euros al mes, o 12 euros al mes, o 12 con algo, creo que resulta muy interesante para quien empieza. Pero claro, cuando llevas muchos años trabajando en esto y trabajando con Apple, además, cuando ya tienes compradas todas estas aplicaciones, pues no hay un incentivo que te lleve a pasarte un modelo de suscripción, a pagar dinero por algo que ahora mismo no me requiere pagar dinero porque yo tengo más que amortizados y pagados esos software, ¿no? Otra cosa es que llegue el momento en el que Apple coge y diga hasta aquí hemos llegado, se acabaron o desaparecen las versiones de pago independiente y solo se pueden adquirir de forma conjunta con suscripción a 12,99. Que no me extrañaría que esto llegue a pasar en algún momento, porque yo juraría que con Adobe en su momento también pasó. Creo que Adobe también mantuvo durante un tiempo la compra de aplicaciones con el modelo de suscripción, hasta que finalmente solo quedó el modelo de suscripción, y es probable o es posible que Apple termine haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque es una manera de generar ingresos en una persona como yo, que lleva con Final Cut Pro, yo que sé desde qué año, que pagué 300 euros en su momento y no he vuelto a pagar ni un duro, no me lo han pedido, no ha habido actualizaciones de pago. Evidentemente pues no soy rentable, ¿no? Entre comillas. Entonces supongo que en ese sentido Apple puede atender a esas cosas. Pero es que además la parte mala de tener tanta experiencia y de haber visto tanto es que también he visto a Apple sacar muchos paquetes o muchos bundles de software como este y luego desaparecer, diluirse, quedarse en nada. Cuando Apple tenía probablemente uno de los mejores paquetes, que era Final Cut Studio, que era esto mismo, pero sin la parte de imagen, digamos, era vídeo y audio. Teníamos animación, teníamos aplicaciones de audio muy potentes y en condiciones. Teníamos el equivalente a Adobe Audition, que era Soundtrack, que era una aplicación maravillosa para hacer podcast, para hacer audio, para hacer edición de audio, para los vídeos, para un mogollón de cosas. Teníamos evidentemente Final Cut Pro, teníamos Motion, teníamos Shake. Teníamos muchas aplicaciones que eran un paquete brutal que se compraba por una pasta, pero por una pasta no me acuerdo cuánto era mucho dinero en una caja así, cuadrada, muy tocha, que venía con todos los libros, los manuales impresos, todos los CDs de instalación, todo. Y se lo cargaron, aún no sé por qué se lo cargaron. Entonces, no sé si Apple, porque Adobe mantiene su plataforma de software, es su negocio, ¿me explico? Viven de eso, viven de su Photoshop, de su Illustrator, de su Premiere, de su After Effects. Entonces lo cuidan, entre comillas, lo que cuida Adobe, eso ya sabéis lo que es, pero están preocupados de su entorno y de su manera de trabajar, ¿no? Apple no vive de esto, no vive del software. Hubo un tiempo en que Apple vivía de los profesionales, claramente. Hubo un tiempo en que éramos los profesionales los que manteníamos la empresa. Pero ahora ya no. Ahora esto para Apple es algo muy secundario, ¿no? No sé ni qué porcentaje de los ingresos significa esto, pero es algo ridículo seguramente. Evidentemente compramos muchas máquinas muy caras
Y esa parte sí es más interesante, pero el tema del software no... A veces tengo la sensación de que depende de arreones, ¿no? De pequeños empujones, de un calentón. Ahora vamos a hacer esto y vamos a ver esto cómo se mantiene, cómo se desarrolla. Para hacer un bundle así, hacerlo interesante y hacerlo crecer, necesita cuidado, necesita mimo, necesita estar constantemente añadiendo y desarrollando y mejorando las cosas. Si ahora sacamos Apple Creator Studio y lo tiramos ahí, y el mantenimiento es el que es, el habitual, pueden salir y decir, no, es que es un fracaso en suscripciones, o es que no está funcionando bien el tema de la suscripción, pero necesitas entregar para que la gente esté contenta pagando ese dinero. Yo creo, desde mi punto de vista. Entonces, no sé, lo miro con cierto escepticismo, la verdad. Para nuevos creadores estoy seguro de que va a funcionar, de que va a ser muy interesante, de que es una oportunidad de entrar a software que de otra manera a lo mejor no se iban a gastar el dinero. Veremos hasta qué punto les funciona, ¿no? ¿Qué más? El evento la experiencia esta, que están mandando invitaciones, ya sabéis, habréis visto, supongo, que han enviado invitaciones a diferentes medios, webs, periodistas, creadores de contenido de todo tipo y pelaje, más o menos interesantes, para una experiencia el 4 de marzo, ¿no? Es un evento que va a tener lugar en 3 ciudades, en Nueva York, en Londres y en Shanghái. Y el Rumor Mundo ya ha dicho absolutamente todo lo que se va a presentar, todo lo que va a haber y todo lo que puede salir, ¿no? Ay, yo no sé, a mí esto, ya sabéis que el tema de los rumores y las filtraciones me parece que acabó con el encanto que podían tener este tipo de presentaciones, este tipo de cosas. Me parece que acaban con todo. Evidentemente Apple y las demás compañías tienen sus intereses en hacer sus filtraciones y en mantener sus cosas para mantener el run en los medios, pero bueno, en este caso se supone que va a salir un iPhone 17e, MacBooks de colores, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Movimientos de diferentes dispositivos. Hablan de que si todo sigue como otras veces, va a ser un lanzamiento de esos durante toda la semana. Pues si el día 4 es un miércoles, pues el día 2, lunes, lanzarán un cacharrito con su nota de prensa, el martes lanzarán otro con su nota de prensa y el miércoles 4 pues lanzarán otro, y luego será la experiencia esta de los periodistas y creadores de contenido que nos contarán todo lo que Apple quiere que nos cuenten y veremos, ¿no? A mí la verdad, bueno, pues me parece interesante, sin más, no tengo otra opinión. Lo que más ganas tengo de ver ahora, sin ninguna duda, es todo eso de lo que se ha venido hablando durante tiempo, de ese dispositivo para el hogar conectado, ese con pantalla o sin pantalla, lo que sea. Creo que me genera más interés toda esa parte de tecnología, del Smart Home, de HomeKit, de integrar cosas, que el tema de los nuevos MacBook o un 17e o todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que, no sé. También, por ejemplo, los HomePod, saber qué va a pasar con los HomePods, cómo se van a actualizar, cómo se van a integrar con la nueva IA, me parecen que son cosas mucho más interesantes. No sé si eso vamos a tener novedades antes de la WWDC, que es en verano. Se suponía que sí, que en primavera tendríamos todo este tipo de cosas. No lo tengo tan claro, pero bueno, veremos qué pasa este día 4, veremos qué presentan, veremos si evidentemente toda esta gente acierta con los rumores, supongo que sí, porque casi siempre lo tienen clarísimo, así que ya hablaremos de lo que presenten. Y hablando de todo eso del Smart Home, y de la semana pasada que estuve hablando también del tema del portero automático y de toda la instalación, esta semana he estado ayudando con una instalación de una Smart Home que tenía ciertos problemas con el tema de Matter, ¿no? El rollo era que me decían que tenían dispositivos Matter funcionando en la casa y tenían otros que no podían agregar, que no les funcionaban. Bueno, evidentemente yo ya desde el principio me tiré a pensar lo que era, pero me fui a comprobarlo, ¿no? Mi primera sospecha era porque ellos tenían un HomePod viejo en una parte, un Apple TV 4K y un par de HomePod minis alejados de la zona, digamos, central de donde estaba todo. Mi idea era que el HomePod era el original y solo sabía era que el Apple TV no era el grande, el de 128 GB, que es el que tiene soporte Thread,
y los HomePod minis estaban fuera. Entonces, yo juraría desde el principio, y así fue efectivamente, que los dispositivos que ya tenían agregado eran Matter sobre Wi-Fi, que se integraron de una manera sin problemas, pero los otros eran Matter Thread. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener un border router cerca, como podía ser los HomePod minis, a la hora de enlazar los dispositivos genera como más problemas. Si luego, una vez que estén enlazados, da igual que esté más lejos, porque entre ellos hablan y se hacen entender, ¿vale? Pero de primeras, a la hora de agregar el dispositivo, sí que es importante que los cacharritos estén cerca de uno de otros, porque dan problemas. Entonces, bueno, directamente lo que hice fue acercar uno de los HomePod mini, intentar agregarlos, pero daba fallo también. Daba fallo constantemente. Y ahí ya me rayó un poquito y estuve dando vueltas, haciendo reseteos de dispositivos para soltar tokens, que ya sabéis que a veces que esos dispositivos cuando los enlazas dan como un token. Si en el enlazado hay un fallo, ese token a veces se queda pillado y hay que resetearlos. Bueno, pues estuve dando un poquito de vueltas con esto y resulta que al final, fíjate lo que era que tenían el IPv6 desactivado en el router. O sea, el router por defecto no traía activado el soporte para IPv6. Matter sobre el thread requiere impepinablemente el IPv6 y efectivamente fue a activarlo y automáticamente todo funcionó rápidamente y como un cohete. O sea que ese era todo el problema. No sé si la cercanía al HomePod mini o no, pero al final es todo el problema. El IPv6 es impepinable para hacer funcionar los dispositivos Matter sobre thread. Ya sabes, todos los días se aprenden cosas, ¿no? Y es que yo hablando con la gente me he dado cuenta que con esto del Matter hay un lío. Está genial. Mi objetivo en casa, por ejemplo, es que todo tienda a ser Matter, a sustituirlo todo por dispositivos Matter. Pero claro, aquí hay diferencias. Matter sobre Wi-Fi, Matter sobre Thread. El Matter sobre Thread se utiliza sobre todo para muchos dispositivos que no tienen mucho consumo eléctrico, y sobre Wi-Fi para los que tienen más, porque están conectados a la red, digamos, si están conectados a la red, pueden estar tirando sobre Wi-Fi que no consume tanta electricidad en el dispositivo. Si fuera una batería totalmente tirando de antena Wi-Fi, pues evidentemente se desgasta muchísimo más rápido, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué tipo de dispositivos estamos añadiendo y el tipo de aparatos que necesitamos para darles soporte. En este caso hay que recordarse que si estamos en Apple, y por eso me interesaba tanto el tema de ese nuevo dispositivo que tienen que presentar como centro de la casa, porque ahora mismo tienes los HomePod mini, sí tienen soporte para Thread, el Apple TV 4K, el que se compra la mayoría de la gente, no tiene soporte para Thread, que es el de 64 GB, tienes que comprarte el tope de gama, que es el de 128 con el puerto Ethernet, ese es el que tiene soporte para Thread. Y los HomePod del original no tiene soporte, y el nuevo sí, pero yo creo que el nuevo no se lo está comprando nadie, porque se tiende más a los minis, más que nada por precio, ¿no? Entonces, por eso ese interés mío por ese aparato, ese dispositivo, ya sea con pantalla o ya sea lo que sea, por ver qué presentan, qué funcionalidades tiene y cómo nos va a ayudar o cómo va a hacer para gestionar la casa, ¿no? Porque para mí es un aparato que me llama mucho y que seguramente, si es lo que creo que va a ser y como va a ser, seguramente me lo compre. Y es por eso lo que me genera tanta ilusión, ¿no? Eso, y como decía, ver cómo se actualizan los HomePods y cómo todo esto va encajando un poquito más en el tema de la casa, ¿no? El tema es el rumor de que puedan sacar una cámara o alguna otra cosa. Tampoco es que me interese especialmente, ¿no? Creo que es con este cacharrito con el que va a ser un salto interesante. Además, en este tema de Smart Home, esta semana ha habido una actualización de TEDi. TEDi son las cerraduras para casa, para la puerta de casa. Yo sabéis, hice un especial, me mandaron la cerradura, la probé, tengo la TEDi Go, me gusta mucho, estoy súper cómodo con ella, la tengo en casa y tenía muchas ganas. Ya hablé con ellos en su momento, les pregunté, lo comenté en un capítulo, que si iban a tener soporte para Matter, me dijeron que sí, que iba a ser, juraría que me dijeron que iba a ser para el año pasado, pero hace mucho. Le perdí la pista, la verdad, y lo tenía un poco olvidado, y me he encontrado con la actualización, que al mirar la descripción de la actualización me he dado cuenta que ponía que era soporte para Matter para las cerraduras Go y Go 2. Y así que ahí me he ido de cabeza según he llegado a casa, casi antes de comer y todo. He llegado a casa, he puesto a actualizar todo, lo he actualizado. Automáticamente te aparece una sección en los ajustes de la aplicación de TEDi que se llama Matter. Entras y ahí te pone ya directamente, reconoce
tu dispositivo y te dices si lo quieres añadir a Apple Home, le das al botoncito y como la seda, lo añade en un momentín y nada, me ha pedido un recalibrado, no lo sé, no sé por qué, la he recalibrado, funciona perfectamente y ya está, gestionando en Apple Home, que tenía muchísimas ganas, la verdad, de tenerla integrada, porque era una de las pocas cosas que tenía fuera de Apple Home y la verdad es que me molestaba bastante tener que ir a la aplicación de ellos para abrir y tal, pese a que había hecho un par de atajillos en el iPhone para abrir más cómodamente, pero bueno, tenerlo en Apple Home es mucho más cómodo. Ahora funciona con Siri como la seda, muy rápido, muy bien, todo maravilloso. Y cambiando de tema, ya hemos hablado de la parte de vídeo, creación y todo el rollo, hemos hablado de Smart Home, vamos a hablar de juegos, que hace mucho que no hablo de juegos, ¿no? Apple Arcade, hace mucho yo que no hablaba de Apple Arcade, que es un poco frustrante Apple Arcade, ¿no? Los que tenemos Apple One, yo creo que debemos entrar a Apple Arcade una vez cada 6, 7, 8 meses, porque dices, coño, si yo tengo esto aquí pagado, voy a ver qué hay. Y entras, ¿no? Pero últimamente estamos de enhorabuena en Apple Arcade. Hemos recibido Civilization 6 hace un par de semanas, yo creo que ha sido a principios de mes, que está súper bien, está muy logrado, funciona como la seda, partidas de lujo. Yo ya me he jugado 2 o 3. He jugado principalmente en el iPad, pero también he jugado uno en el iPhone. No se me ha hecho la pantalla excesivamente pequeña, la verdad. Muy contento con cómo funciona y es un juegazo que a los que nos gustan este tipo de juegos yo creo que nadie se lo salta, ¿no? Y tenerlo gratis en Apple Arcade merece cada céntimo, es una pasada. Pero además, el día 5 de marzo, un día después del Apple Experience va a llegar a Apple Arcade un juegazo que he hablado muchas veces de él, del 1, y he hablado también aquí del 2, va a llegar Oceanhorn 3, que es la secuela de este RPG, ¿no? Con tantas similitudes con Zelda, que llegó en su momento al iPhone, y que es un juegazo, es muy divertido, es un juego súper entretenido, con mecánicas muy chulas, que merece la pena jugarlo, merece la pena pasar cada ratito que puedas pasar jugando a él. Se juega súper bien en el iPad con el mando de la Play, de verdad, una pasada, y de nuevo, que juegos de este nivel lleguen, porque a mí de Apple Arcade lo que me da mucha rabia es que tiene mucho juego retro, mucho juego cortito, muy casual, que no aprovecha la plataforma. Creo que no aprovecha la potencia de los procesadores, ni de los iPhone, ni de los iPad, no lo estira. Entonces cuando te aparece alguno de estos es una auténtica gozada. Así que recomendado, acordaros, Civilización, si no lo habéis bajado y os gusta, evidentemente, darle, que está de maravilla. Y en marzo, 5 de marzo, el Oceanhorn 3 merece la pena descargarlo. Y último, venga, la semana pasada lo publiqué en mi Twitter, creo que fue, y recomendé un cacharrito. Se llama Ugreen Find Track Smart Finder, un nombre de mierda para un dispositivo estupendo. Esto es básicamente un AirTag, pero de Ugreen, ¿vale? Está creado para funcionar exclusivamente en la red Find My de Apple. Funciona exactamente igual que un AirTag, se añade exactamente igual que un AirTag, lo reconoce rápidamente y funciona de maravilla. No, seguramente no tenga los acabados que tiene un AirTag, ni la precisión a la hora de hacer la localización fina que tiene un AirTag, pero cumple su función de maravilla y sobre todo tiene un precio que es 11,69, que es una tercera parte de lo que vale un AirTag. Por el precio de un AirTag me he comprado 3 de estos. Me he comprado uno porque quería uno para la mochila del trabajo. Y a mí es que me da igual cómo esté construido. Quiero decir, me da igual que sea de plástico frente al de Apple, que es más metal, con no sé qué. Es que me da igual. Si lo voy a guardar en un bolsillo y no lo voy a volver a abrir hasta que le cambie la pila dentro de 2 años. Entonces, lo que quiero es comprar su función de localizarlo. Si lo pierdo, me la roban o lo que sea. No quiero más. No tengo más película en esto. Entonces, por 11,69, pues evidentemente creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Digo, no va a tener, y creo que es importante, la misma precisión que va a tener un AirTag y menos de los nuevos. Entonces depende para qué lo quieras. A lo mejor sí te interesa gastarte la pasta en un AirTag para tener esa precisión. Por ejemplo, las llaves que se te pueden caer en una esquina o en un sitio, o esconderse un poquito más, que frente a meterlo en una mochila o ponérselo a una bici o algo similar, ¿no? Creo que ahí es interesante. Yo ya digo, me he pillado 3. Uno le he metido en la mochila, los otros 2 los tengo guardados para lo que pueda ir surgiendo y creo que merece la pena recomendaroslo. Os dejo el enlace al aparatito en las notas del podcast, ¿vale? Y nada más.
antes de terminar, pues contaros que sigo con mogollón de curro, pero sigo trabajando en el podcast, le sigo dedicando tiempo. Y más ahora que Apple ha anunciado el soporte para vídeo en sus aplicaciones de podcast. Yo, ya sabéis, ya lo he comentado muchas veces, que me gusta mucho hacerlo en vídeo, que mi idea es seguir haciéndolo en vídeo, pero ahora que voy a perder acceso a este estudio, pues me resulta difícil, ¿no? Primero tengo que replantearme muchas cosas, tengo que encontrar un espacio donde poder grabar, que tenga un entorno mínimamente decente y con una dignidad mínima, ¿no? Segundo, tengo que ver si Spotify va a dar soporte a este tema, porque claro, Spotify no manda vídeo a Apple ahora mismo. Y habrá que ver si tienen planteado mandarlo en las condiciones que Apple lo quiere tener para publicar, ¿no? Así que yo les he mandado un email, bueno, un email no, porque un email me lo han devuelto y he tenido que hablar por un chat de estos de mierda dentro de la plataforma. Les he preguntado y en principio la respuesta que me han dado ha sido positiva. No me han dicho, sí, vamos a preparar este soporte para Apple Podcast. No, pero me han dicho que están trabajando en el soporte para más plataformas. Bueno, ya sabéis que no quieren hablar unos de otros ni mandarte al enemigo ni cosas así, ¿no? Pero bueno, me ha dado la sensación de que sí tienen el objetivo. Si no, y es algo que voy a hacer los próximos días, es buscar una nueva plataforma o alojamiento para el podcast, algo más independiente, porque si Spotify me gusta la simpleza y cómo se gestiona y para mí es muy cómodo, pero es muy poco flexible en este sentido, ¿no? Y me gustaría tener un poquito más de control sobre lo mío, al igual que me hicieron con el tema de la música, que me hicieron borrar ciertos capítulos y todo aquello que os conté. Me gustaría tener una plataforma que me dé un poquito más de control sobre lo que tengo, cómo lo publico y en dónde lo publico, ¿no? Entonces voy a echar un fin de semana pues un buen rato a buscar plataformas, a ver qué precios hay, porque claro, yo no gano un duro con esto, yo no gano dinero haciendo el podcast. El podcast es algo que me gusta hacer, algo que le regalo mi tiempo, pero no quiero que se convierta en un gasto permanente que lo convierta en algo pesado, ¿no? Una cosa es que tenga la plataforma y diga, me gasto, yo qué sé, 100 euros al año, 200, bueno, tampoco me da mucha gracia, pero bueno, dices, bueno, es un dinerillo que invierto en pasármelo bien haciendo mi podcast, vale, pero no quiero que se convierta en un gasto en el que no genere un retorno, ¿no? Y tampoco yo tengo una audiencia como para poner un precio de suscripción, o a lo mejor sí, no lo sé, pero no es algo que tenga en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a dar muchas vueltas a todo esto los próximos días, os iré contando, porque además encima ya sabéis que el 90% de mi audiencia, o el 95%, está en Apple Podcast, está en Overcast, está en Pocket Cast, está en otras plataformas, no está en Spotify. Y en Spotify tengo muy poquita audiencia, no sé por qué, nunca lo he sabido, pero muy poquita audiencia. Entonces, YouTube incluso tengo mucha más audiencia, pero muchísima. Veremos cómo voy haciéndolo, decisiones estratégicas de este tipo, y os lo iré contando, nada más. Esto era un repasito a la actualidad, a cosas que me interesan, espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Sed buenos, sed felices. Adiós.